Hola Humberto, ¿cómo estás? Feliz, Laura, gracias por la invitación. Me honra estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Mira, ¿dónde estás? ¿De dónde te conectas? Estoy en Medellín, vivo en Medellín y bueno, esta semana estoy aquí en casita ocupándome de los asuntos del hogar. Bueno, eso es muy bueno también, porque tú viajas Sí, mucho, ¿no? sí, 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 el mes de noviembre fue un mes bastante intenso. Durante las 4 semanas estuve en diferentes ciudades, casi cada vez en 2 ciudades durante una semana y bueno, es un poco agotador y por eso la agenda de diciembre es un poquito más ligera. Bueno, déjame que te presente. Naciste en el Valle del Cauca, en Colombia. Tienes un máster en bioenergética, en Gestalt, estudios en teología. Eres máster coach y facilitador egresado de la Universidad de Venezuela. Y bueno, también programación neurolingüística, conferencista, consultor, autor. Tienes 2 libros publicados, El triunfo del alma y El plan de los 21 días. Bienvenido. Gracias, Laura. Demasiadas cosas para una vida. ¿Cuántos años tienes? 48, Laura. Mm, Ya soy un señor grande, ya puedo ser abuelo, pero todavía no se va a dar esa opción. ¿Tienes hijos de la edad como para ser abuelo? Sí, claro, tengo 5 hijos, 4 de ellos en edad reproductiva totalmente. Bueno, bueno, entonces en Sí, cualquier momento te pueden dar la sorpresa. Vamos a sí, empezar. sí. A mí me gustaría hablar contigo acerca de el impacto de los pensamientos positivos. Y voy a ir al hueso. ¿Cómo impactan nuestros pensamientos negativos en nosotros? Bueno, Laura, ese es un tema demasiado importante porque ese es el eje central de lo que ha funcionado para mí en mi vida. El impacto de los pensamientos positivos es tan importante o tan impactante, valga la redundancia, como los pensamientos negativos. Cada vez que nosotros pensamos, segregamos unas sustancias a las que la que descubrió esa sustancia se llama la doctora Candice Pert. Ella le llamó neuropéptidos. Neuropéptidos tienen una particularidad y es que el neuropéptido transporta el pensamiento y lo conecta a las células. ¿Qué quiere decir eso? Que las células comienzan a comportarse de acuerdo al pensamiento que nosotros hemos tenido y esto sucede en fracciones de segundo. Lo cual quiere decir de que si tú tienes un pensamiento cargado de angustia, de dolor, eso va a afectar y las células se van a comportar de esa misma forma porque la información se transporta en un instante. Asimismo, cuando tú tienes un pensamiento positivo, va a suceder lo contrario. El pensamiento positivo va a afectar las células. Tengo una pregunta. Entonces, ¿es el pensamiento y la emoción lo que tú dices? ¿O es el pensamiento el que genera la emoción negativa en este caso? Generalmente el orden, lo que pasa es que hay estudios recientes, porque nosotros siempre hemos pensado que primero está el pensamiento y luego la emoción, ¿sí? Pero hay estudios recientes que se han hecho, sobre todo en el Instituto Harvard, que han descubierto que a veces las emociones aparecen sin que pasen por el rango del pensamiento. Y nosotros tenemos en esencia 3 cerebros. El cerebro de la cabeza, el cerebro que es el sistema del corazón, que de los 3 es el más fuerte, el más potente, y el tercer cerebro es el que está en los intestinos, en las vísceras de nuestro cuerpo. Son 3 cerebros que obviamente trabajan como uno solo, pero los científicos han aprendido a verlos como procesos neurológicos independientes cada uno en sí. Entonces, lo que sucede es que el pensamiento, yo sigo pensando que el pensamiento viene primero y después surge la emoción. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos un juicio acerca de las cosas, de acuerdo a cómo nosotros juzgamos la vida. Generamos la interpretación y de acuerdo a esa interpretación se genera la reacción emocional. Entonces, es como tú interpretes la vida, se va a generar. Por ejemplo, no es lo mismo para una persona estar enfermo que para el doctor que esa persona esté enferma. Para el doctor es fuente de trabajo, para el enfermo es fuente de malestar. Entonces, y ahora quiero decirte algo que es muy importante hacerlo, hacer una acotación al principio, porque hay un movimiento de algunas personas que publican en las redes sociales hablando mal acerca de los pensamientos positivos, ¿sí?
y critican el pensamiento positivo como si el pensamiento positivo le hiciese daño a las personas. Y quiero aclarar este punto porque es muy importante aclararlo, Laura. El pensamiento positivo jamás le hace daño a un ser humano. Lo que le hace daño al ser humano es el pensamiento evasivo. Y es muy distinto tener pensamientos positivos a tener pensamientos evasivos. Una persona que estructuralmente tiene pensamientos evasivos es una persona que va a evitar hacerse cargo de lo que le está pasando y va a disfrazar su vida o sus experiencias, su situación con pensamientos positivos. Y esto, por supuesto, en el mediano y en el largo plazo le va a traer un desastre porque no hay, la persona que no se atreve a enfrentar su oscuridad no es capaz de hacer brillar su luz. Entonces, el pensamiento positivo no debe ser un sustituto de la responsabilidad que tenemos de hacernos cargo de nuestros procesos de aprendizaje desde la debilidad, la vulnerabilidad, las emociones que pueden ser emociones dolorosas, emociones de baja vibración. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso es fundamental, porque entonces se generaliza como que si el pensamiento positivo es malo y que la gente que piensa positivo no arregla nada. Yo te digo, todo lo que he logrado en mi vida, después de haber pasado 2 veces en la quiebra, de haber quedado 2 veces en la quiebra, después de haber vivido una cantidad de pruebas muy difíciles, todo lo que yo he logrado, lo he logrado gracias al pensamiento estructurado que he logrado imponerle a mi mente. Es decir, la gran clave es que tú no dejes que tu mente haga lo que se le dé la gana y que tú aprendas a gestionarla y administrarla, pero eso es solamente una parte del proceso. La otra parte del proceso es la sanación de los procesos traumáticos de la vida. La otra parte es la reconstrucción de la programación que has recibido y que te hace pensar como piensas y sentir como piensas. Entonces es un proceso sistémico que debe ser abordado de todos los ámbitos. En general, si pudiéramos hablar de tres ejercicios que pudiéramos hacer para ir entrenando esto que vos decís de la estructura positiva, de regenerar la manera de pensar. Pudiera ser no compararnos, pudiera ser el agradecimiento, pudiera ser bajar un poco la expectativa. ¿Cómo lo logras tú? Bueno, esas tres cosas son fundamentales. Ahora te voy a decir más, aparte de esas. El eje central de todo esto se resume en una cosa. Enfócate en que en tu mente suceda lo que tú quieres que suceda. Ese es el eje central de todo, ¿sí? Esta semana una persona me hacía una pregunta y me decía, Humberto, yo tomé la decisión de que ningún hombre va a venir a mi vida a quitarme la paz, a robarme la paz. No quiero que nadie venga a perturbarme, a generarme dolor, ¿sí? Entonces, la respuesta que le di a esta persona es, el gran problema, lo que estás cometiendo, el gran error que estás cometiendo en este momento es que tú estás focalizando tu atención en evitar el dolor, en lugar de focalizar tu atención en acercarte a lo que te genere placer. Porque cuando tú te enfocas en evitar el dolor, le estás prestando y estás colocando tu atención en el dolor. Y por ley de atracción se va a aumentar aquello desde tu formación reticular ascendente, que es el lugar del cerebro que se encarga de amplificar aquello a lo que le damos importancia, vas a encontrarte experiencias de dolor. Entonces, cuando tú dices, es que no quiero que venga un hombre a hacerme daño, lo que va a suceder es que van a tener, tu cerebro solamente va a filtrar esos hombres que van a venir a repetir ese daño que tú estás tratando de evitar. Entonces, la gran clave dentro de este proceso, además de la gratitud, además de todas esas cosas hermosas que tú has mencionado, es focalizar tu atención la mayor parte del tiempo posible en lo que tú quieres que suceda, porque donde el ser humano pone su atención, ahí está él, en eso se convierte. Esto resume absolutamente todo lo que es importante dentro de los principios teológicos, dentro del proceso del fortalecimiento del ser humano. ¿Sí? Y cuando tú mencionas, bueno, dejar de compararme, es que dejar de compararse tiene que ver con el elemento terapéutico, porque el compararse es una función natural de sobrevivencia. Nosotros nos comparamos de una forma natural para poder sobrevivir. Es decir, inicialmente la comparación no es algo negativo. Así como la envidia inicialmente no es algo negativo, así como el miedo inicialmente no es algo negativo. Lo que sucede es que en el proceso de crecimiento nuestro, nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo
de cómo administramos el miedo, la comparación y la envidia, por mencionar unos pocos, para que eso ya no se convierta en el filtro que movilice nuestra atención y nuestra intención sobre todo, porque el poder de la intención lo es todo nuestro ser. La ley de la atracción, a ver, la ley de la atracción siempre está funcionando. Es imposible que no funcione. Lo sugestivo del título es porque generalmente esperamos que nos pasen cosas buenas, ¿no? Y esperamos que nos pasen cosas buenas. Una de las grandes razones por las cuales a nosotros nos pasa lo que en nuestro ego o nuestra mente debería pasarnos es porque no tenemos la suficiente disciplina de acomodar los diferentes ámbitos de nuestras personalidades. Nosotros interiormente tenemos varias personalidades. Una de ellas es nuestro niño interior enojado, nuestro niño interior juguetón, nuestro niño interior creativo. También tenemos un adolescente lujurioso y también tenemos un hombre o una mujer adulta que tiene pavor, tiene miedo de enfrentarse al mundo. Y también tenemos un hombre o una mujer adulta que tiene ambición y ganas de moverse en el mundo. Entonces, generalmente nosotros tratamos de hacer cosas grandes con herramientas muy pequeñas. Y las mejores herramientas que nosotros podemos obtener en este proceso es aprender a conocernos lo suficiente a nosotros mismos como para poner en orden y en equilibrio las diferentes subpersonalidades que tenemos para que ellas vayan en función del proceso de lo que nosotros queremos lograr, para que ellas se alineen en función de aquello que queremos que suceda. Entonces, la ley de la atracción es un resultado normal de lo que habita en nosotros. Ya en este punto ya no, a mí no me gusta tanto llamarle ley de la atracción, sino la ley de la correspondencia. ¿Y por qué le llamamos la correspondencia? Porque no sucede nada en nuestra vida que no sea correspondiente a aquello que nosotros somos y aquello que nosotros hemos hecho para merecer eso que anhelamos. Solo va a suceder algo si nosotros hemos pagado el precio. Entonces, la principal razón de por qué la ley de la atracción no funciona favorablemente para las personas que empiezan a aplicarlo es porque todavía no han hecho lo necesario para merecer aquello. ¿Por qué? Porque todo llega después de un proceso de educación, de transformación y de crecimiento interior. Y para el poder pasar ese proceso de transformación y de crecimiento interior hay que esforzarse, hay que tener objetivos claros, hay que sanar nuestra psicología, hay que saber concretamente qué es lo que quieres y ser tan obsesivo en lograr eso, que no te quede ninguna otra opción que lograrlo. Pero ¿qué sucede con la mayoría de las personas, Laura? Hay personas que son súper creativas, por ejemplo, y ellas dicen, no, lo que pasa es que se me ocurrió una idea de negocio hoy, pasado mañana se me ocurre otra idea de negocio, es que yo también sé cantar, yo también sé pintar, entonces quieren hacer un negocio aquí, otro negocio aquí, quieren hacer muchas cosas simultáneamente y finalmente no hacen nada. O como muchos alumnos que cuando terminan el diplomado, que esta semana terminamos una de nuestras cohortes online, me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que más sigue? ¿Qué sigue después de que estudiemos coaching? Y la respuesta que siempre les doy es, si tú quieres saber qué es lo que sigue, debes devolver tus pasos y hacerte muy bueno en esto. Y hasta que tú no seas realmente bueno en esto, no des otro paso. ¿Por qué? Porque vas a estar perdiendo tu tiempo. Y yo conozco muchísimos de personas hermosas, grandiosas, que lo que hacen es coleccionar títulos, lo que hacen es coleccionar diplomas, y a la final no hacen absolutamente nada y no se destacan en nada. ¿Por qué? Porque no terminan de completar un aprendizaje y ya se están metiendo en otro pensando que la acumulación de aprendizajes es lo que le va a dar la maestría. No, la maestría se logra cuando tú te conviertes en un experto en una sola cosa. Y después de eso es que puedes pasar y seguir nutriendo tus esfuerzos. Yo no estoy en contra de la educación, al contrario, estoy a favor de ella. Lo que he detectado es que todas esas personas que tienen un gran cúmulo de conocimientos, que tienen ese montón de títulos, a la final no terminan haciendo nada ni destacándose en nada. ¿Por qué? Porque se la pasan todo el tiempo pensando que están incompletos. Esa es la principal razón por la cual tienen que estudiar, 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 y es por ese sentido de insuficiencia. Y eso hay que atacarlo. No puedes vivir con ese sentido de insuficiencia. Por eso la experticia es la gran respuesta para todo esto. Tú hablas mucho acerca del orden, de la perseverancia y también pones siempre o a veces, lo he escuchado tu ejemplo, que estuviste viviendo 30 años en la pobreza. Y hoy que viajas por todos los países de Latinoamérica, porque realmente te he visto
en Guatemala, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, Colombia toda. ¿Dirías que nosotros como los latinos tenemos una tendencia a pensar chiquito? Sí, totalmente. Lo que pasa es que los sistemas educativos latinoamericanos están determinados para entrenar a personas desde el ámbito de lo manual, desde lo obrero. Sí, aunque seas un ingeniero, aunque seas un médico. A ti te educan en Latinoamérica para buscar un empleo, pero no para crear empleo. A ti te educan en Latinoamérica para utilizar el conocimiento de los demás, pero no para crear conocimiento por ti mismo. Y eso es lo que diferencia que nuestros países, y para mí es como una especie de conspiración gigantesca que se definió en algún momento, y es que el sistema educativo nuestro es como para que nosotros aprendamos a proveerles los commodities a los países del primer mundo para que ellos los transformen en tecnología. Entonces, el gran cambio que nosotros tenemos que dar, y esto se ve reflejado en el deporte, ¿sí? Se ve reflejado en el deporte, la baja autoestima del deportista lo hace idealizar y endiosar a otros. Entonces no se siente al nivel del otro, y por eso los que son grandes terminan siendo grandes. Y es perfectamente natural porque nosotros tenemos muy arraigado la cultura obrera, el pensamiento obrero, el pensamiento de que solamente yo llego hasta donde han llegado mis papás. Y obviamente esto se da y se determina porque no se nos enseñó a soñar, no se nos enseñó a creer en nosotros mismos y no se nos fortaleció la identidad divina en nosotros. Se nos enseñó un Dios falso, un Dios que no existe, se nos enseñó un Dios totalmente anacrónico y totalmente bizarro. Ese Dios que se nos enseñó, nosotros pensamos que es una personalidad por allá en algún rincón del universo, que está esperando que cometamos errores para venir a juzgarnos. Entonces, si yo tengo este tipo de relación con la divinidad, para mí es muy difícil, perdón, encontrar la divinidad en mí y hacer despertar esa divinidad. Entonces, es un proceso sistémico muy complejo, que obviamente, gracias a Dios, la tecnología nos permite comenzar a ir desmontándolo en las personas que están listas para abrir los oídos. He visto en las redes una frase muy interesante que me gustaría que desarrollaras, donde tú dices, la prosperidad no es poseer, sino no necesitar. Y me parece muy ad hoc para lo que estás contando. ¿Podrías desarrollar un poquito ese concepto? Sí, sí. Y es un concepto bastante importante porque nosotros hemos estado viviendo nuestra vida al revés toda la vida. Y te lo digo porque conozco muchas personas que tienen grandes cantidades de éxito en cuestión monetaria, fama, ¿sí? Y tú puedes preguntarle a cualquier persona que haya logrado eso si la posesión de las cosas es lo que ha calmado su vacío existencial. Nosotros hemos estado viviendo al revés y pensamos, por ejemplo, no es que yo voy a ser feliz cuando tenga una casa, cuando tenga una familia. Cuando tengas la casa y la familia, lo único que te vas a dar cuenta que lo que has hecho es sumar problemas a tu vida, porque la casa se convirtió en un problema, tus hijos se convirtieron en un problema, tu pareja se convirtió en un problema. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es vivir de una forma distorsionada, buscando el reino de Dios afuera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta metáfora, buscar el reino de Dios afuera? Que estamos buscando la satisfacción de la vida en las posesiones, en las cosas y en el mostrar al mundo que hemos logrado esas cosas. Y cuando tú llegas a ese punto te das cuenta que no sirve, que no funciona, porque tu vacío existencial, tu vacío interior no ha sido satisfecho. Entonces la gran clave es volver a nosotros, al cultivo, convertirnos en agricultores de nosotros mismos, porque absolutamente todo lo que habita dentro de ti es lo que vas a manifestar afuera. Esas carencias o ese amor, esa rabia o esa dulzura, es lo que tú vas a manifestar afuera, lo que habita en ti. El camino siempre es, primero, cultivar las virtudes del ser, cultivar tu visión, tu esperanza, tu perseverancia, cultivar tu calidez, cultivar todo aquello que te hace un ser humano valioso. Obviamente, la capacidad que tengas de agregar valor al mundo es lo que determina tu valor y lo que el mundo va a pagar por ti. Si tú no agregas nada valioso al mundo, nada diferente, nada enriquecido, puede ser igual a otros, pero enriquecido con tu propia esencia,
entonces el mundo no te va a devolver eso en prosperidad. Sí, te lo va a devolver en prosperidad en medida en la que tú le agregues ese valor. Por eso el cultivo de nosotros mismos es lo que va a determinar qué tan lejos vamos a llegar. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que han logrado éxito, pero no se han cultivado a sí mismos. Y terminan en suicidio, terminan en drogas, terminan viviendo una vida desordenada en la que la vida les golpea una y otra vez por no haber aterrizado su conciencia. Entonces no podemos andar como pollos sin cabeza por el mundo, ¿sí? Esperando que comprar este carro de esta marca es lo que me va a hacer feliz. O tener ese yate, ese bote que tanto da en el lado es lo que me va a hacer feliz. Te vas a dar cuenta que la felicidad no está en el yate, sino en el tener a tu familia en el yate, por ejemplo. Ujú. Esa es la verdadera felicidad, no el yate, sino tener a tu familia en el yate y disfrutar con ellos del yate. Entonces, ¿y qué significa la familia? La familia significa lo que es realmente importante en el mundo. Los valores, el amor, la compañía, la conexión, el vínculo, eso es lo que es realmente importante en esta vida. Hablando del tema de pensamientos negativos y también de la gente que tiene la autoestima, el amor propio muy bajito, te voy a nombrar algunas cosas, frases que resuenan y me gustaría que, si te interesa, pudieras hablar de alguna de ellas. No me siento feliz y necesito de la aprobación de los demás todo el tiempo. Ujú, Y la otra puede ser, pienso en mis debilidades y casi nunca paro a pensar en mis fortalezas. ujú. Bueno, esa es la proyección de la mente de una persona que tiene muchos aprendizajes incompletos, ¿sí? Porque se quedó viviendo en la infancia a nivel mental. Cuando nosotros somos niños, nosotros necesitamos la validación y la legitimación de nuestros seres queridos. Y eso es lo que fortalece nuestra identidad. Cuando una persona se expresa de esa forma, como las frases que tú acabas de compartir, es una persona que se quedó aferrada a los conceptos y las ideas que tiene un niño. Es decir, no pasó a la adolescencia. ¿Qué sucede en la etapa de la adolescencia? La etapa de la adolescencia es la etapa de la emancipación, la etapa del fortalecimiento de la identidad y de la inteligencia relacional. ¿Qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos coartar para que un adolescente no desarrolle su inteligencia relacional? No la desarrolla cuando lo sobreprotegemos, cuando no le permitimos jugar con otros niños, visitar otros lugares, cuando no le permitimos ver el mundo con otros ojos. Entonces, ¿qué va a suceder con ese adolescente? ¿Qué va a suceder con ese niño? Lo que va a suceder de forma natural es que se va a encapsular dentro de sí mismo de tal forma que no va a tener la oportunidad de mostrarse y de exigirse a sí mismo en otros ámbitos diferentes al que ya vivió. Entonces permanece encerrado en el universo de su infancia y no desarrolla un criterio o una identidad de adolescente que tiene ambición, que quiere conocer a otros, que empieza a ver el mundo distinto, entonces se quedó en la infancia. ¿Sí? Porque ya el adolescente comienza a relacionarse con otros y se da cuenta que el mundo no es únicamente lo que le muestran en la casa. Se da cuenta que el mundo hay otras personas que tienen otras cosas, que viven de otra forma, que piensan de otra forma, y eso le permite hacer una comparación entre lo que está viviendo y lo que está viendo afuera. Y en la comparación a veces puedes salir ganando, como me pasaba a mí. Yo veía el mundo externo y me di cuenta que tenía los mejores papás del mundo, ¿sí? Y que mi papá fue el mejor papá del mundo, que mi mamá fue extraordinaria, y eso me permitió, por ejemplo, no caer en las drogas. Me permitió, por ejemplo, no ser un tipo obsesivo con ciertos placeres de la vida, entonces no tuve adicciones. Eso me permitió, pero porque tenía la fortaleza de lo que vi. Pero ¿qué hicieron mis papás por mí? Ellos no me sobreprotegieron. Yo podía salir cuando quería, podía visitar, salir con quien quiera. Y eso me permitió ver el mundo por mis propios ojos, pero la comparación me permitió protegerme a mí mismo de caer en conductas desordenadas. Entonces, una persona que se expresa así tiene que pasar a la adolescencia. Una persona que pasa así tiene que salir al mundo, a untarse del mundo, a embarrarse del mundo, a cometer errores, para que el mundo mismo vaya modificando esas creencias limitantes que tiene acerca de sí misma, para que el mundo mismo le vaya mostrando, mamita, usted se cree demasiado importante en su negatividad, porque esa es una forma de narcisismo.
Nos creemos demasiado importantes en nuestra negatividad y nos encerramos en esa negatividad de tal forma que lo único que vemos es ese pequeño espacio de lo que nos está pasando. ¿Algo más que quieras comentar para cerrar estos últimos minutos acerca de los pensamientos negativos o positivos que todos tenemos? Bueno, para mí vamos a cambiar ese concepto de pensamiento positivo por pensamiento creativo, pensamiento constructivo, ¿sí? Porque eso ya nos permite entrar en un ámbito distinto, donde ya nosotros no enmascaramos nuestro dolor, ya no enmascaramos lo que necesitamos resolver o nuestra ignorancia, ¿sí? Porque el componente de dolor e ignorancia es tan alto, tan grande, que obviamente queremos taparlo para ser social, para ser elegibles a nivel social, ¿sí? Eh, lo que yo siento es que lo más importante dentro de este proceso es tenernos demasiada paciencia, tenernos mucho amor a nosotros mismos, mucha compasión, porque lo que nosotros no hacemos es no respetar el proceso y pensamos que todo debe llegar de inmediato. Y si nosotros no respetamos el proceso, pues inevitablemente lo que vamos a caer es en esa ansiedad y la ansiedad nos atrasa. ¿Sí? Es que yo quiero que todo se dé ya, yo quiero saber ya, yo quiero tener los resultados ya. No, es imposible. Solamente sucede aquello que es correspondiente con quien tú eres en este momento. No va a suceder antes. Solo sucede en el momento perfecto y de la forma perfecta. Entonces, la compasión, amor, paciencia con nosotros mismos para comprender que es un proceso y no es un acto de magia. A veces suceden milagros, pero suceden milagros porque la persona ya está lista. No le va a suceder ningún milagro al que no está listo. ¿Sí? Y Sí. si le sucede el milagro, por ejemplo, que alguien se gana la lotería, a los 2 años va a estar otra vez en la quiebra. Como la estadística no miente, más del 99% de las personas que les sucede les pasa eso. El porcentaje de personas que pueden aprovechar bien eso es muy bajo. ¿Por qué? Porque ya se hicieron correspondientes de administrar bien el recurso y de que eso les edifique. Para los demás es como que, ay, por fin tengo plata y entonces se vuelven locos y le compran casa y juguetes a todos los amigos y después se quedan sin nada. Entonces, es el crecimiento interior. Y es un proceso que va más allá solamente de tener pensamientos positivos. Es un proceso sistémico y es un proceso de mucha responsabilidad con nosotros mismos. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado y voy a publicar lo de la magia de los 21 días para que la gente también pueda accesar a esa información tan importante, ¿no? En esos Sí, 21 días de trabajo para uno, que es amor propio, es darte tu propio espacio de tener un momento de pensar en ti y en positivo para poder generar un cambio que sea constante. Me sí, encantó. sí, Laura. Es muy importante que nosotros, y pues la razón por la cual escribí este libro y la razón por la cual lo he publicado y se lo he regalado a tantas personas es porque mi anhelo es que la gente pueda tener eh, esta información que no es muy común y que la pueda tener de primera mano y la pueda utilizar. Para mí es muy importante eso y que pueda hacer de esta información parte de su vida. Entonces, si me ayudas a difundir ese libro, ese PDF por todo el mundo, te lo agradezco mucho. Claro Y que a todas sí. las que quieran buscar mis redes, @Humberto Montes o mi canal de YouTube donde está el podcast que mencionabas, y que quieran crecer interiormente, pues aquí están las puertas abiertas. Y también formarse como coach que comenzamos ahorita en febrero. Humberto, un beso muy grande de acá a Medellín y nada, Gracias, estamos Laura. en contacto. Que Dios te Cuídate. bendiga. Gracias, gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Gracias, gracias a ti.